Todos nosotros en algún momento hemos estado esperando algo que resulta que es muy diferente a lo que habíamos imaginado que recibiríamos. Recuerdo un aparato, un lector de libros que encargué a una de estas tiendas de línea. La fotografía se veía impresionante y me pareció ridículo, sinceramente, el precio. Pero precisamente impresionante la fotografía, ridículo el precio, ya, no dudé en comprarlo. Cuando llegó el aparato a mis manos, me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo había esperado recibir y que realmente valía a lo mejor eso en lo que había pagado por él, porque no cumplía la función que yo esperaba que cumpliera. ¿Cuántas veces nos ha sucedido también que nos hablan de una persona y nos dicen, no, es que deberías de conocerlo? Y cuando conoces a la persona, en la primera te decepcionas, no tiene nada que ver con lo que te hablaron de esa persona. Los conceptos y juicios que podemos hacer pueden estar equivocados, Sin embargo, la verdad siempre, tarde o temprano, va a salir a la luz respecto a cualquier persona, cualquier cosa, cualquier idea que tengamos nosotros como verdadera, va a caer ante la verdad tarde o temprano. Mis amados hermanos, el texto que hoy vemos es la tercera porción de esto que está hablando el doctor Lucas en el Evangelio de Lucas acerca de Juan el Bautista. Les recuerdo que este es el tercer domingo que hemos estado hablando, porque el Señor Jesús está hablando de Juan el Bautista. Y de hecho, el que hace la pregunta cuando empieza el texto en el 31, ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Quién hace la pregunta? Jesús. Jesús es el que está preguntando, ¿a qué voy a comparar los hombres de esta generación? Es la pregunta que hace. ¿A qué son semejantes? Y esa pregunta precisamente es lo que contesta en esta sección de la Escritura. Veamos esta sección de la Escritura en los versículos 31 y 32. Vamos a encontrarnos con falsas expectativas. En el 31 y 32. El 33 y 34 tenemos falsos juicios. Y por último, en el versículo 35 tenemos la sabiduría justificada. Falsas expectativas, falsos juicios y sabiduría justificada. Veamos lo que nos dicen los primeros dos versículos. Y está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué entonces compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Jesús quiere hablar de todos aquellos que viven en esa época en donde Él estuvo aquí en la tierra. Ustedes saben, hace 2024 años nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, nuestro Señor y Dios, porque es Dios hecho hombre, vino a la tierra. Y en esa época Jesús habla de cómo está el pensamiento de los hombres. A eso se refiere. ¿A qué voy a comparar a estos hombres? Y repito, el aspecto que va a mostrar son las falsas expectativas que tenían en su época. Y escuchemos así como dice en el versículo 32. Esta generación, está hablando Jesús, esta generación son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza, se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Les tocamos endechas. Endechas son canciones de luto. Y no lloraron. Entonces, Jesús quiere hacer la ilustración. ¿A qué se parece la generación en que vivía?
Dice, es como esos jóvenes que se ponen a tocar para bailar y dicen, pero ¿por qué no bailas? Si estoy tocando para que bailes y tú no bailas. O se ponen a tocar canciones de tristeza por el dolor que puede tener la gente. Y lo que debería causar es lágrimas, dolor. ¿Y por qué no lloran? Fíjense el señalamiento que hace nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús está diciendo, la generación en la que ahorita estoy y en medio de la cual estoy hablando, simplemente no reconoce, sino que quiere imponer, en lugar de conocer y recibir la verdad que estaba delante de ellos. Mis amados hermanos, hermanas, es Dios encarnado, es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el creador del cielo y la tierra, aquí en la tierra. Y los hombres y las mujeres no podían reconocerlo. ¿Por qué? Porque tenían otra expectativa de Dios. Tenían otra expectativa del Mesías que habría de venir, que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, el Mesías que habría de salvar al mundo. Pero sabemos bien que Mateo, en el primer capítulo de Mateo, habla acerca de Jesús como aquel que iba a venir al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. A eso estaba anunciado Jesús, a salvar a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, la expectativa de la generación de Jesús era que Jesús iba a venir a salvarlos del dominio de los enemigos. Los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y eso era lo que ellos esperaban, un conquistador que viene a quitar a los conquistadores que tenían para venir a salvar a su pueblo, un guerrero. Sin embargo, se encuentran con que viene un hijo de carpintero y una jovencita, y viene y empieza a hablar del reino de los cielos, se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio. Trae un mensaje que no es congruente con lo que ellos esperaban. Mis amados hermanos, en el día de hoy, a los jóvenes de hoy, háblales de Dios y van a decir qué es. No van a decir quién es, qué es eso. La palabra existe como tal y está desapareciendo del vocabulario, o nunca ha existido en el vocabulario de un joven. Pero Dios existe y sin embargo, los padres que conocieron al Dios de sus padres, o por lo menos escucharon del Dios de sus padres, el día de hoy, ¿qué hacen respecto a esa información? ¿Qué hacen respecto a esa fe que recibieron? ¿Qué hacen respecto a este libro sagrado que es la palabra de Dios, viva y eficaz, que es suficiente para salvar y para revelar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Qué es lo que hace la generación de hoy? ¿Qué es lo que hacen los padres? Los padres, el niño no quiere saber nada sino estar en su celular. Los jóvenes no quieren ir con sus padres a ninguna iglesia, no quieren saber nada de religión, porque eso no está en las redes sociales y en los celulares que traen en su mano. Y los padres aceptan que los hijos no conozcan nada respecto a Dios. El problema también es que los padres mismos tenían un concepto y una idea de Dios que era totalmente equivocada. Si los padres, como ahorita acabamos de ver, Elías y Rosita, tienen un concepto claro de Dios, que Dios es el que da a los hijos y Dios es el que toma a los hijos. Como Dios también va a tomar la vida de ellos también. Pero ellos mismos saben, porque conocen la Escritura, saben bien
que si ellos no forman a sus hijos, el mundo se va a encargar de formarlos o de formarlos, porque el mundo lo que está impregnando a la juventud y a los niños es una degradación, una degeneración de la imagen de Dios que ha sido impresa en sus vidas, y es lo que hace. ¿Acaso no dice aquí Jesús acerca de esa generación? Es como que, como los muchachos. ¿Se fijan que Jesús se refiere a los muchachos de esa generación? Los muchachos, se refiere a los jóvenes. Los jóvenes de su generación esperaban: te toco para bailar, bailas; te toco para llorar, lloras. Y dice Jesús, pero no pasa eso. Entonces se molestan: ¿por qué si te toqué para bailar no bailas? ¿Y por qué si te toqué para llorar no lloras? Porque ellos esperaban algo, es lo que está diciendo Jesús ahí en el versículo 32. Ellos reclaman: yo te toqué flauta y no bailaron, te toqué endechas, canciones tristes y no lloraron. Mis amados, esa generación de jóvenes, de muchachos, tenía una expectativa diferente. El día de hoy, los jóvenes de hoy tienen una expectativa totalmente diferente. Para ellos, el mundo les enseña que ellos son sus propios dioses, que ellos son dueños de su vida, que ellos tienen la libertad de decidir y hacer sobre sus vidas. Esa es su idea. Cuando los padres tratan de ayudarles a ser formados, aún en el temor de Dios, cuando son padres creyentes, los hijos se resisten. Los hijos, la naturaleza del hijo desde nacimiento hasta la muerte, si no llega a Cristo a sus vidas, es en rebelión contra Dios. Es totalmente resistente y rechaza al Dios que lo creó. En forma natural, todos nacemos, y lo sabemos todos, los hijos de Dios, que nacemos como hijos del diablo. Todos nacemos en pecado, y por cuanto todos pecamos, estamos lejos de la posibilidad de llegar al morir ante nuestro Dios y Creador y ser aceptos, porque nadie puede llegar a su gloria siendo pecador. Necesita el perdón de sus pecados, porque Dios es santo, 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 lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tiene por inocente al culpable. Mis amados hermanos, en la época de Jesús, los muchachos no esperaban a Jesús. Los padres de los muchachos no esperaban a Jesús como ellos creían, esperaban otra clase de Mesías, otra clase de enviado. Sin embargo, ¿acaso no fue puesto en una cruz? ¿Acaso esas multitudes que lo seguían por los milagros que veían que hacía y por los sermones que daba y la sabiduría que se escuchaba, acaso no fue esa misma multitud la que gritó: crucifíquenlo, crucifíquenlo? Y terminó en una cruz, clavadas sus manos a un madero, sus pies y atravesado por una lanza, y una corona de espinas penetró en su cabeza. Y todo eso fue por tu pecado y mi pecado, porque alguien tenía que pagarlos. Bendito amor, bendita paciencia, bendita misericordia que el Señor ha tenido para nosotros. Así como este bebé, como Jonathan Elías ahorita, lo podemos ver. Tuvimos ya aquí también con nosotros a un Santi, y cómo hemos visto crecer a Santi a una velocidad, y así hemos visto, y gracias a Dios porque aquí tenemos entre nosotros a doña Ángela, su esposo, 87 años, doña Coti, 90 años, mi suegro, 87 años. Estoy hablando de las personas más longevas. Aquí tenemos 4 arriba de 80, hasta 90, doña Coti, doña Petrita, 85, 87. Mis amados hermanos, 5 o 6 de esa edad, 2 bebés, y en medio de esas edades estamos todos nosotros, y un día habremos de regresar con nuestro Creador. Y conviene
que hayamos escuchado el mensaje de amor y de misericordia, de que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados y la promesa de resucitar para vida eterna. Porque el mundo de hoy espera otra clase de Dios, un Dios de amor que acepta que sigas pecando. Al fin son equivocaciones, no se llaman sino errores, equivocaciones, fallas. Es muy cómodo decir, me equivoqué con este hombre y tuve un hijo de él. Me equivoqué con esta mujer y tuve una hija, o puede decir muchas cosas, me equivoqué con ese trabajo, por eso uno puede hablar de errores, pero cuando es producto de nuestra naturaleza rebelde contra Dios, Dios le llama pecados. Y hay que llamarle a las cosas como son, porque atraen el juicio de Dios. Y gracias a Dios por Cristo, porque todos aquellos que hemos recibido las buenas noticias de nuestra salvación, podemos ver que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él en esa cruz. Y Jesús pagó en nuestro lugar para darnos paz con Dios. Al resucitar al tercer día de los muertos, Jesucristo ascendió al trono y a la derecha del Padre, Él vive y reina. Y está intercediendo por nosotros. Eso nos dice el libro de Romanos capítulo 8, eso nos dice en el capítulo 7 de Hebreos, que Él está intercediendo, Él está orando, Él está guardándonos en oración, porque no solamente nos adquirió a precio de sangre y nos compró, sino que también nos sostiene y nos lleva por el Espíritu Santo con el que nos selló. Mis amados, tú y yo no tenemos que cumplir con las expectativas de nadie. Tú y yo no tenemos que bailar al son que nos toque. El creyente vive en la confianza que el Padre le ha dado en el Hijo y por el poder y la dirección del Espíritu Santo con el cual ha sido sellado para el día de su salvación. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y hemos venido al Señor en arrepentimiento y fe. Tú y yo conocemos la Escritura y es nuestro alimento para el hombre interior. Y tú y yo vivimos en un mundo que rechaza al Dios que creó este mundo por un corazón perverso que estaba igual que el que teníamos tú y yo, que rechazábamos al Dios real. Nos habíamos fabricado a un Dios a nuestra medida. Nosotros teníamos expectativas todos los días de un Dios que se acomodara a nuestra vida. Pero por la gracia de Dios, la verdad nos ha sido revelada, el amor nos ha sido derramado en nuestros corazones y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y eso nos parte y nos trae arrepentimiento y esa fe y confianza que en Jesucristo tenemos acceso al Padre. Mis amados hermanos, el mundo va a tener falsas expectativas de ti, como los tuvo de Jesucristo. Tú no tienes por qué llenar sus expectativas. Vive en Cristo, vive para Cristo. Y no importa lo que el mundo diga que tú tienes que hacer, no hagas nada que vaya en contra del Santo Hijo de Dios que ahora ha adquirido tu vida a precio de su sangre. Cristo vive, Cristo resucitó y Cristo gobierna en la vida de cada creyente, hijo e hija de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí son falsas expectativas. Y repito, el mundo va a tener expectativas equivocadas porque tiene un corazón muerto, incrédulo, lleno de maldad y no le ha sido cambiado ese corazón hasta que las buenas nuevas le sean dadas. Te invito, mi amado hermano, que en vez de cumplir sus expectativas, tú le compartas las buenas noticias de salvación a esos que esperan otra cosa de ti y que tú no estás dispuesto porque tú te niegas a ti mismo. Lucas 9:23, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Cristo, tu Maestro, tu Señor y tu Salvador. El segundo porción de esta escritura en el versículo 33 nos sigue diciendo Jesús. Ahora da el por qué hizo esa pregunta.
Porque ha venido Juan el Bautista, y ahora, así como vimos falsas expectativas, vean lo que son los falsos juicios. Ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino. Hace referencia nuevamente nuestro Señor Jesús a Juan el Bautista, repito, del que empezó a hablar. Hace 2 domingos empezamos a hablar cuando el Señor Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista. Y entonces, vean cómo la gente de esa época señalaron a Juan el Bautista. Ese hombre no come pan ni bebe vino. No come pan ni bebe vino. ¿Se acuerdan qué comía? Recordemos, está escrito, langostas y miel silvestre. Langostas y miel silvestre. Ahora, ¿qué hacía Juan el Bautista? ¿Dónde estaba? Apartado en el desierto. ¿Sí? Juan el Bautista está fuera de la cámara y hasta que el Señor lo llama a aparecer en medio del pueblo, Juan el Bautista viene, primero con una alimentación medio extraña, no come ni bebe, conforme a lo que todo mundo hace, lo que todo mundo consume. Él está muy diferente, él está en otro lugar y come otras cosas. Y viene vestido con piel y con un cinto, y la gente se queda asombrado. Sin embargo, cuando Juan el Bautista llama a todos los pueblos por los que pasó, a todas las zonas en que pasó, ¿qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué hacía todo el mundo? Bautícense para arrepentimiento de sus pecados. ¿Y qué hacía todo el mundo? Venir a Juan el Bautista y ser bautizados por él. Había algo en el mensaje de Juan el Bautista, la gracia de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento, porque venía el Salvador, venía el reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista es puesto en la cárcel, acuérdense lo que dice Marcos 1:15, Jesús empieza a hablar y dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Trae el mismo mensaje. Juan el Bautista, por eso le llaman el Bautista, porque bautizó y llamó a la gente al arrepentimiento. Y Jesucristo establece, el reino se ha acercado. Mis amados, uno de los problemas que tenemos es que tú y yo no somos reyes de nuestra vida. Tú y yo no somos dueños de nuestra vida. Tú y yo no somos reyes de nuestra casa. Es un engaño. El problema que tenemos es que si reconocemos de quién es nuestra vida, de quién es cada cosa que poseemos, nuestra vida va a ser muy diferente, muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque estos hombres de Juan el Bautista, que no come lo que ellos comen o bebe lo que ellos beben, ¿qué dice ahí? Continúa diciendo en el versículo 33, que hablan de Juan el Bautista. ¿Cuál es el juicio o el adjetivo que le ponen a Juan el Bautista, el apellido que le ponen a Juan el Bautista? ¿Qué le ponen? Tiene demonio, tiene demonio. O sea, hablan de Juan el Bautista, que es un endemoniado. Porque falsas expectativas derivan en juicios equivocados. Falsas expectativas derivan en juicios equivocados. Señalaban a Juan el Bautista y dicen, tiene demonios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen tiene demonio? Porque no hacen lo que yo quiero, porque no hacen lo que yo hago. Entonces, mis amados hermanos, te digo algo. Antier estuve platicando con un joven de 12 años en el consultorio. Platicando, él iba por una situación de enfermedad, pero ya saben, aprovecho para platicar. Y este jovencito de 12 años me dice que el bullying en su escuela le dicen pescado. Y le digo yo a él que su bullying a mí me dicen pescado, y es su bullying, es la burla que le hacen, le llaman pescado. Y le dije, a ver,
¿qué es lo que te falta para ser pescado? Y dice, ¿la cola? Y le dije, no, las escamas. Las escamas. ¿Tú no eres pescado? ¿Tú te llamas así? Ese es tu nombre. Te conozco desde que estabas en la pancita de mamá. ¿Acaso tú vives bajo el agua? No, me ahogo. Entonces, tú no eres pescado. ¿Acaso no eres una persona brillante y eso? Y estábamos hablando, de hecho, la mamá dice, nunca platica con nadie, es muy cerrado. Él es único. Y su mamá puede decir que no platica con nadie, pero estábamos plática y plática. Y les digo una cosa, yo platiqué con él, con un joven de 12, creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, y no platiqué con un pescado. Obviamente no platiqué con un pescado. Ese es el problema. El problema que podemos tener nosotros, que aceptemos los juicios de otros. De Juan el Bautista decían, él es un endemoniado. Y era un hombre santo, que venía a la tierra a señalar al santo, santo, santo Hijo de Dios. Pero la gente decía que tenía un demonio. Mis amados hermanos, tú no eres raro. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Eres un religioso. Tú no eres. O sea, todo lo que digan de ti son falsos juicios, porque el único que establece quién eres es el que te creó. No importa cuántas cosas te haya dicho el mundo a ti que eres, no lo eres, sino eres una creación de Dios, hombre o mujer, hecho a la imagen de Dios perfecta, que ciertamente nacemos con esa imagen resquebrajada por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Adán y Eva, que fueron los primeros hombre y mujer sobre la tierra, pecaron contra Dios y desde entonces heredamos esa tendencia natural y en forma natural nosotros mismos somos rebeldes contra Dios. Pero Dios es grande en misericordia. Miren nada más cómo estamos aquí. Por la misericordia de Dios nuestro corazón late, por la misericordia de Dios nuestros pulmones se pueden expandir. Gracias a Dios, este matrimonio precioso, los dos traen un relojito nuevo, traen corazón para 10 años. Médicamente hablando, traen corazón. Bendito Dios que a nuestra hermana Ángela acaba de llegar, le pusieron su relojito por primera vez. Su esposo ya traía su marcapaso. Motor para 10 años. Y digo porque mi madre misma tiene 92 años y anda con su motor que se lo acaban de cambiar este año porque ya se le había acabado los 10 años. ¿Y fue el relojito o el marcapaso? No. Fue la misericordia de Dios la que la tiene aquí, la que tiene que la ciencia le ha permitido avanzar al grado de poner algo sin lo cual no podrían vivir. Es la gran misericordia de Dios. Y nuestra fe, nuestra confianza está en nuestro Creador, Dios y Salvador, que es Jesucristo, porque Él vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Nuestro gozo está no en tener un poquito más de extensión sobre esta vida, porque al final de cuentas todos moriremos y los hijos de Dios resucitaremos y viviremos eternamente y para siempre en el gozo eterno de los santos. Y aquellos que sigan haciendo juicios inmundos y que rechacen el mensaje de salvación, las buenas nuevas del amor de Dios, pasarán su tiempo, resucitarán también y pasarán su eternidad en el tormento eterno, en el infierno. Porque no han venido a conocer el amor y la misericordia de Dios que es en Cristo. Porque han rechazado y han negado y han pensado, neciamente, insensatamente han pensado, que sus buenas obras les van a abrir las ventanas de los cielos, cuando ninguna de nuestras buenas obras puede hacer lo que Cristo Jesús ya hizo. Ustedes saben lo que dice Efesios 2, versículo 8 y 9. Por gracia de Dios ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que ustedes logren, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Es por fe, por gracia, de acuerdo al mensaje de Dios que está en su palabra, el Evangelio. Y por medio de Cristo, quien es el Evangelio,
Gracias a Dios que podemos ser salvos del tormento eterno, del poder del pecado en nuestras vidas, del engaño de este mundo, y no tenemos por qué vivir de acuerdo a los parámetros que el mundo quiera imponernos. Mis amados hermanos, no aceptes los juicios que no vengan de Dios. No aceptes los juicios que no vengan de Dios. Y el más importante juicio de Dios, ahí está en la cruz. Te declaró pecador, salvo por gracia. Acepta el amor de Dios, que es el Hijo de Dios pagando en tu lugar. Recibe por fe la obra de Cristo. Cree realmente que Jesucristo resucitó de los muertos y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y se dice: sí, Señor, soy un pecador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por Jesucristo. Mis amados, bendito sea el nombre de nuestro Salvador Jesús. No tenemos por qué aceptar los juicios. El único juicio correcto es el del Padre, que nos dice: tú no solamente eres alguien perdonado, un pecador perdonado, no, eres alguien que te trae a Dios y te adopta como su hijo o su hija. Y nos dice que somos hijos del Dios viviente. Mis amados, esa es la declaración. No aceptes otra etiqueta que te ponga el mundo, por favor. Que te dicen que eres raro, rarísimo, porque estamos en el mundo, pero la palabra de Dios dice que no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos camino a nuestra ciudad celestial. No pertenecemos, esta tierra no nos pertenece, somos extranjeros en ella, pero somos peregrinos. Tampoco nos vamos a quedar aquí estacionados viendo las riquezas y todos los ofrecimientos que da el mundo, con el padre de la mentira gobernando la vida de todos. Mis amados, los falsos juicios sobre tu vida, tú y yo los vamos a tener todo el tiempo, porque el diablo maneja la boca y los corazones de los que tiene cautivos, como a ti y a mí nos tenía antes cautivo también. Pero simplemente no recibas lo que las palabras te dicen, recibe lo que la palabra de Dios te da y te dice a cada momento, que en Cristo Jesús eres hijo de Dios, que en Cristo Jesús tienes perdón y misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Gózate y alégrate que en Cristo Jesús, no importa cuánto te puedan decir que estás loco o que tienes demonio, como lo dijeron de Juan el Bautista, hicieron un juicio equivocado. Pero no solamente de Juan el Bautista hicieron un juicio equivocado. Vean lo que dicen de nuestro Señor Jesucristo, lo que dicen de Él. Versículo 34. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Ahora, hablan de Jesús. Jesús está hablando de sí mismo. Y Jesús está diciendo: miren nada más lo que dicen de mí. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Eso es lo que dice la gente de Él. Mírenlo, come y bebe. Pregunta: ¿hay algún pecado, alguna maldad en comer? ¿Acaso no es una bendición de Dios poder comer? Yo creo que todos hemos estado enfermos en algún momento de nuestras vidas, que nada de apetito, ¿verdad? En que está la comida ahí, que nos sirven, nos llevan a la mesa y nada de apetito, cero apetito. ¿O cuántas veces hemos puesto el bocado en la boca y no podemos pasarlo? Y quiere uno, tiene hambre, pero no puede comer. Qué bendición de Dios es poder comer. Que no te tienen que estar en un hospital alimentando por las venas o por el cuerpo. Gracias a Dios por esa bendición tan grande que es comer alimento terrenal, que es para sustento de este cuerpo de carne. Pero sobre todo, gracias a Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque los hijos de Dios necesitan alimento de Dios.
y este es el alimento para vida eterna. En Jesucristo lo acusan, come y bebe. ¿Por qué lo acusan? Porque ponen una etiqueta, hacen un juicio de Él, come y bebe, como si fuera algo malo. Y vean cómo siguen diciendo de Él. En el versículo 34, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, un hombre ¿qué? Glotón y bebedor de vino. Ahora, ya le exageraron, ya les dicen que se la pasa comiendo todo el día, cuando Él mismo dijo que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en Juan capítulo 4, ¿se acuerdan? O sea, esa es su comida, hacer la voluntad de su Padre. Pero la gente pone juicios y dice que es comedor, es un glotón y es un bebedor. Mis amados hermanos, a ti te dicen, es que no sales de la iglesia, ya párale, te vas a volver loco, estás bien fanatizado, te tienen engañado, te quieren sacar el dinero, mira nada más, qué bajo has caído, ¿a poco no tienes intelecto? ¿No te das cuenta que eso es para ignorantes? O sea, todos los juicios que hemos oído, porque recuerdo bien que en el consultorio hace 33 años, un doctor me dijo, tú no eres padrecito, tú no eres sacerdote, tú eres médico, y si sigues aquí hablando de la Biblia, van a salir los pacientes corriendo, porque ellos no vienen a buscar un padrecito, para eso se va a la iglesia. Eso me dijo alguien hace 33 años. Él ya ahorita ya está con su creador. Mis amados hermanos, todos recibimos juicios, todos recibimos etiquetas. Ahora, ¿qué haces con ellas? ¿Qué es lo que haces con ellas? ¿Cómo reaccionas a ellas? Bendito el Señor que nos llama a sus hijos. Bendito nuestro Dios que nos llama a ser luz para el mundo que está en tinieblas y sal de la tierra que se está poniendo en putrefacción cada vez más. Y la sal conserva, ustedes saben, la carne. De Jesús dijeron eso. Mírelo, hombre glotón y bebedor de vino. Fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 34 acerca de los juicios, las etiquetas que le pusieron a Jesús. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Amigo de recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos en aquella época eran los que más se les iban las manos. No sé si ocurre en estos tiempos, no puedo hablar de lo que no conozco, pero sí sé que en ese tiempo eran característicos, eran casi un apellido necesario, que se quedaban con más dinero del que deberían recoger. Y dice, ahí acusan a Jesús diciendo, es amigo de tranzas, es amigo de pecadores. Dime una cosa, antes de conocer a Jesús, ¿qué éramos tú y yo? ¿Acaso no queríamos robar de todo mundo algo para que llenara nuestra necesidad? ¿Acaso no buscábamos tener más y más y sacar de la gente más y más? Porque lo único que pensábamos era en nosotros. ¿Y acaso Jesús cuando nos encuentra, no nos encuentra como pecadores, como rebeldes contra Él? Por supuesto que sí, ese es en forma natural. Pero estos hombres que ponen la etiqueta y el juicio sobre Jesús, no pueden venir a Jesús para arrepentirse, que fue lo que el Señor a ti y a mí nos concedió, el tener la luz y que nuestras tinieblas fueran deshechas, de tener un corazón de piedra que fue arrancado y nos fue dado un corazón de carne, para poder recibir realmente la palabra de Dios que vino a darnos vida en Él. Cuando estamos aquí expuestos ante el resplandor de su palabra y su gloria, ¿acaso no recibimos este mensaje como algo que nos anima y nos fortalece y que a veces nos confronta? ¿Por qué? Porque hemos caído en que sí hemos aceptado los juicios de la gente. Inclusive a veces nosotros mismos hemos tenido falsas expectativas de los demás en lugar de buscar primeramente la voluntad de Dios y su reino y su justicia y no esperar de nadie nada, sino al contrario, darnos todo lo que podemos darnos en tanto que el Señor nos concede estar en este mundo.
mis amados hermanos, hemos fallado, ciertamente. Fallamos, sí. Pero el Señor no ha terminado la obra con cada uno de nosotros. A Jesús lo acusaron de ser un glotón y bebedor, de ser un amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Gracias a Dios que Jesucristo es amigo de pecadores, comedor y bebedor. ¿Y qué me dices de los 40 días en el desierto? Sin comer nada. ¿Qué me dices cuando estaba ahí al lado del pozo, esperando que una mujer le compartiera agua? ¿Bebedor? ¿Qué me dices cuando Él se sienta a la mesa y bendice los alimentos para que sean santos? Eso, mis amados hermanos, es lo que debemos. Cuando nosotros estamos aquí en el mundo, cuando nosotros estamos en la casa con los alimentos puestos en la mesa y le damos gracias a Dios por ellos, estamos santificándolo. Cuando estamos en un restaurante, inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios, estamos santificando el alimento, estamos santificando la mesa, porque el Señor nos enseñó, nos llevó a su mesa y nos hizo comer de su carne y de su sangre. Eso es lo que dice Juan 6. Y estaremos en las bodas del Cordero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo para celebrar, donde el Señor mismo tomará nuevamente el pan y la copa. Así lo dice. Este es el último día hasta las bodas del Cordero. Jesús, el Hijo de Dios, murió por una iglesia. Está juntando a su iglesia, está juntando a los miembros del cuerpo de Cristo, está juntando a la familia de Dios en el mundo entero y en todas las edades de la tierra, porque se acerca, se aproxima el día de la llegada del Señor. Se acerca el último día donde Dios llama a los escogidos a que respondan a Él en fe y arrepentimiento. Este mundo no es nuestro mundo, pero hay un mundo que nos espera y es eterno. Y le damos gracias a Dios que podemos ver que Jesucristo sigue siendo amigo de pecadores, porque Él los llama. Él no viene por justos, recuerden lo que dijo Él, que Él no vino por justos, sino por pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. Y Él lo dijo ya aquí mismo en Lucas, que los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. El problema con la sociedad en que vivimos es que se cree buena, se cree justa, se cree que cree en Dios, pero no saben lo que dicen. Porque así estábamos tú y yo también antes. Pensábamos que teníamos fe en un Dios hecho a nuestra medida, en base a nuestras necesidades. Buscábamos solucionarlo en todo mundo y cuando ya no había solución, entonces sí, sácame al Dios del cajón y pónmelo aquí y aviéntale una velita. Mis amados hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, que vino para salvar a pecadores. Repito, falsos juicios vamos a tener porque Juan el Bautista dijeron que tenía demonio y de Jesús, obviamente, que era un glotón y bebedor. Los juicios que hicieron sobre ellos no van a ser diferentes que los juicios que la gente ponga sobre ti. Porque la gente tiene falsas expectativas de que un hijo de Dios se puede mezclar y vivir lo mismo que un hijo del diablo. Los hijos de las tinieblas piensan que nosotros podemos vivir con un pie el domingo en la iglesia y toda la semana estar con el pie en el mundo haciendo lo que le place a este cuerpo y no haciendo lo que le place a aquel que entregó su cuerpo en rescate por muchos. Mis amados, los falsos juicios y las falsas expectativas van de la mano. Pero les digo una cosa, la cosmovisión del mundo, la cosmovisión terrenal es una. Se trata de tomar todo lo que puedas del mundo para ti. Y todo mundo tiene que servir para esos fines. La cosmovisión cristiana es opuesta. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Él se vino a dar completamente. Y tú y yo, como hijos de Dios, en tanto que sigamos viviendo en ese egoísmo y en esa búsqueda de solamente nuestro propio bienestar, vamos a vivir una vida miserables como hijos de Dios.
miserables, porque somos hijos de Dios y no vivimos como realmente hijos de Dios, porque Cristo vino a darse y dar su vida. Que el Señor nos ayude diariamente a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz realmente y vivir siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro. Y vean cómo termina esa sección, porque habla de falsos juicios, falsas expectativas. Y miren nada más lo que dice un solo versículo, el 35. Jesús termina su comentario de esta manera. Pero, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora, a simple vista, tú ves este pasaje que hemos leído, 31, 35, y puedes sentir como que no hay congruencia. ¿Saben lo que está diciendo nuestro Señor aquí? La sabiduría es justificada. O sea, ¿quién justifica la sabiduría de Dios? Los hijos de Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios? Primera de Corintios capítulo 1. Es un pasaje que hemos leído y espero que se quede muy fácilmente en de todas las veces que lo leímos. Vean lo que dice en Primera de Corintios capítulo 1. En versículo 19. El Señor nos dice así, está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Versículo 20, preguntas que hace Pablo, preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polémico de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es necia. No acabamos de oír todos los juicios que hace, no acabamos de oír todas las expectativas que tiene totalmente equivocadas, porque su corazón está engañado. Ahora, vean cómo dice el versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. O sea, el mundo no conoció a su Creador por medio de su sabiduría, porque su sabiduría era una equivocada interpretación de quién es Dios. Entonces, por tanto, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mediante la necedad de la predicación. ¿Por qué necedad? Porque el mundo así dice, es pura necedad eso de que abren la Biblia y que Dios les habla. Es necedad, es tontería. Pero Dios sigue salvando por esta necedad, la necedad de la predicación, la necedad del evangelio, la necedad de palabras que salen y son enviadas y que llegan a atravesar la conciencia y la iluminan y rompen la dureza del corazón y traen un fruto. La vida y el Espíritu de Jesucristo está en ella. Y es la vida y el Espíritu de Jesucristo el que está llenando a su iglesia, a los que son hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo ahí en el versículo 22, estamos en 1 Corintios 1, 22. En verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mis amados, exactamente esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. La sabiduría en el mundo es justificada solamente por los hijos. Los hijos de Dios son los que viven en el temor de Dios. Los hijos del diablo viven en el temor de qué dirán los demás,
¿qué dirán los otros? Les afecta tanto los juicios de los demás, les afecta tanto que quieren llenar las expectativas de todo mundo para poder sacar de ellos lo que quieren. Mis amados, así funciona esto, el reino de los cielos y el reino del diablo aquí en la tierra. Son mundos opuestos, son juicios totalmente opuestos. Mis amados hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él, como dice Juan 14:6. Gracias a Dios que Él nos hizo libres para no seguir en la mentira, para no seguir aceptando juicios que nos pongan los demás, y tampoco para que tengamos expectativas de nadie más que de nuestro Señor y Dios por medio de su palabra. No tengamos expectativas de nadie. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Tu expectativa está en qué? En que se haga la voluntad de Dios en la tierra de la misma manera que se hace en los cielos. ¿Acaso no dice eso el Padre nuestro? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Tú y yo no podemos esperar menos que eso, ni más que eso, sino solo eso, que se haga su voluntad. Jesucristo está diciendo claramente, porque son palabras del Señor, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué es lo que te detiene a ti de volverte a tu antigua manera de vivir? ¿Qué es lo que te detiene a ti de entrar en los negocios terrenales que son bajo engaño, mentira, en muchos de ellos? ¿Qué es lo que te detiene a ti? El temor de Dios, en no querer ofender a aquel que te adquirió a precio de sangre, en no querer lastimar su amor y misericordia cuando Él ha sido tan paciente contigo. Y te digo algo, el temor de Dios, tú y yo lo sabemos, es el principio de la sabiduría. Vamos a buscar diariamente la sabiduría de los cielos cuando vivamos en el temor de Dios, no en el temor de los hombres. El temor de los hombres ese es el que te lleva a aceptar todos sus juicios y todas las etiquetas sociales que te quieren poner. El temor de los hombres es el que te lleva inclusive a tener expectativas equivocadas. Pero el temor de Dios es el que te lleva en un mundo perverso, en un mundo que habita en tinieblas, a tener juicios correctos y expectativas correctas. Porque tú tienes una cosmovisión más amplia que la de este mundo, es una cosmovisión cristiana, y porque obviamente sabes bien que es donde estás, pero que no perteneces a este lugar, a este mundo. Mis amados, en esta sección de la Escritura, a partir precisamente del versículo, en el versículo 18 hasta ahorita, del 18 hasta el 35, hemos visto 3 secciones que tratan de Juan el Bautista. Y en la primera, recuerden bien que cuando estaba en la cárcel y que le mandó preguntar a Jesús que si era él o había que esperar a otro. Y ahí vimos que una fe confirmada. El Señor nuestro Dios confirmará cada día en tu vida la fe que te ha concedido. La segunda cosa que vimos en la siguiente sección, del versículo 24 al 30, fue una justicia reconocida. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo lo mostró el Señor a través de su palabra? Cuando los pecadores se fueron a bautizar, reconocieron la justicia de Dios porque supieron que el reino de los cielos había llegado y había que arrepentirse, y el bautismo es la señal visible del arrepentimiento que ya ha sido en el corazón del creyente. Una justicia reconocida. Y ahora, en esta última sección, hemos visto una sabiduría justificada. ¿Sabiduría justificada en qué? En los hijos de Dios, y solo en los hijos e hijas de Dios. Mis amados hermanos, esto que sucedió y lo puso nuestro Señor en su Escritura,
a través de la vida de un hombre que es Juan el Bautista, no nos olvidemos de que en toda esta sección hay un pasaje que brinca por encima de todos, un versículo que brinca por encima de todos. Y quiero simplemente recordarlo, mis amados hermanos. Versículo 28. El versículo 28 que dice, simplemente lo recordamos. Les digo que entre los nacidos de mujer, entre todo ser humano nacido de mujer, nadie hay mayor que Juan el Bautista, nadie. Hasta ese momento de la historia, nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice Jesús, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Primero levanta Juan el Bautista y dice, no hay nadie nacido de un vientre materno que Juan. Sin embargo, el más pequeño, el que acaba de nacer de nuevo, aquel que acaba de darle la luz del Evangelio, la vida del Evangelio, el más pequeñito, el más nuevo, ese es mucho más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tú y yo, que nos ha sido dado el creer, ha sido porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas y ha puesto esa luz en medio de nuestra mente entenebrecida, de nuestro corazón engañado y de nuestra vida de pecado, para traernos a perdón de pecados, arrepentimiento y una fe genuina en el Hijo de Dios, quien murió por nosotros y resucitó. Él vive y vive en su trono, y Él vive y reina en el corazón de cada uno de sus hijos e hijas. Por eso, solo Él puede recibir la gloria y nadie más. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, por habernos dado las buenas noticias del Evangelio. Gracias por haber enviado a Jesucristo a este mundo. Gracias que podemos ser espectadores de estos momentos de nuestro Salvador y cómo es que nuestro Salvador enseña el reino de los cielos. Padre, reconocemos, Señor, que hemos fallado. ¿Cuántas veces no hemos tenido expectativas diferentes a las tuyas? O sea, las que tú debes poner, las que tú pones en nuestro corazón, que es buscar tu voluntad. No, nosotros muchas veces esperamos otras cosas que no son tu reino, y eso nos frustra y nos duele, y otra vez, una y otra vez nos llevas a arrepentimiento. Padre, gracias, Señor, que nosotros no tenemos que aceptar los juicios ni las etiquetas sociales. Gracias que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, y gracias que somos hijos tuyos y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, gracias que nos has dado tu temor para vivir con sabiduría en medio de una perversa generación. Sea tu bendición, sea tu gracia abundantemente sobre todo tu pueblo, y sea la salvación para aquellos que siguen cargando el peso de la culpa y que pueden llegar a Jesucristo y dejarlo ahí y recibir el amor y la misericordia para arrepentimiento de sus pecados. En el nombre de Jesús, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.